por decirte, un travesti, llega a un hospital, está prohibido de que el personal de blanco le hable por su nombre escrito en su cédula, sino por el nombre por el cual él se autodenomina. Hoy acá en Hoy en Paraguay. Paraguay. Todos tienen una experiencia que contar, una enseñanza que dejar. Mi nombre es Nelson Gabriel Vega y esto es un podcast de otro tema. Nuevamente volvimos aquí en otro tema podcast. Esta vez tenemos un invitado de lujo. Estamos con Hugo Gómez. Él nos va a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con la ideología de género. ¿Es un peligro? ¿Es progreso? ¿Qué es lo que significa realmente? Todo desde la perspectiva de un activista de la FRENVIFA hoy con nosotros. Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nelson. Excelente, realmente. Gracias por la invitación. Más para hablar de un tema que es de actualidad, de vital importancia y realmente agradecido por la oportunidad. Yo soy de ir hacia el tema directamente, Hugo, vos sabés eso, y yo quiero saber primero acerca de la ideología de género. ¿Cómo se define esto? ¿Cómo lo definirías? Bueno, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraiga la sexualidad de la naturaleza y lo explica estrictamente a través de la cultura o de la psique. En otras palabras, las personas no estamos enraizados o enraigados en nuestra naturaleza biológica, sino somos quienes nos sentimos ser. Eso es lo que propone o predica la ideología de género. ¿Y vos pensás, Hugo, que esto afecta de alguna manera a la familia tradicional? Esto siempre sale dentro de la discusión, dentro del debate de que la ideología de género quiere destruir a la familia. ¿Qué tiene esto que ver con la familia tradicional? Bueno, nosotros como sociedad tenemos parámetros que son pilares fundamentales que sostienen la cultura. La cultura judeocristiana, Occidente mismo ha sido, se ha sostenido sobre los pilares principalmente de la familia. Nuestra Constitución Nacional misma reconoce a la familia constituida por hombre y por el hombre y por la mujer como la célula fundamental de la sociedad. O sea, el Estado no es que le otorga derechos a la familia, sino que le reconoce los derechos, porque entendemos de que la familia constituida por el hombre y la mujer fue predecesora del Estado y constructora del Estado como lo conocemos. Entonces, la idea de que no existen parámetros biológicos, no existen parámetros científicos ni neurocientíficos para un ser humano, automáticamente afecta directamente en la construcción de una familia. Entendemos de que desde la biología, desde el punto de vista darwiniano, lo que le fortalece a una especie es la capacidad de procrear y de poder conservar una generación más a la misma. Entonces, desde el punto de vista biológico, la familia constituida por el hombre y la mujer es un pilar fundamental que no puede disociarse de todo el resto de los parámetros culturales que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, la ideología de género lo que propone, lo que predica es un riesgo fundamental para esta verdad objetiva de que toda la sociedad se construye alrededor de una familia biológica que está formada por un hombre y por una mujer. O sea, lo que decís es que la ideología de género va en contra de esto que Por nosotros supuesto. tenemos con la familia. Por supuesto. Desde el punto de vista, hay que entender que la ideología de género lo que utiliza es una guerra de semántica. Te cuento, por ejemplo, hace unos años atrás nosotros pudimos reconocer un concepto que parece ser, leyéndolo, viéndolo a simple vista, parece ser algo inofensivo, pero que en realidad constituye un peligro latente a la construcción, digámosle, a la construcción que nosotros tenemos hoy como sociedad. Este concepto decía que familia es todo grupo de personas que viven bajo un mismo techo durante un determinado tiempo, durante un tiempo determinado. Esta idea, que aunque parece inofensiva, en realidad lo que atenta es directamente al concepto mismo de familia que nosotros tenemos. Sabemos que como sociedad existen diferentes realidades. Hay niños que crecen con el abuelo, hay madres solteras, hay padres solteros, hay niños que crecen lastimosamente en hogares. Es una realidad social que no podemos nosotros desacreditar o negar su existencia. Ahora, el parámetro que nosotros tenemos como sociedad es que el hogar conformado por un hombre y por una mujer de forma saludable es el hogar propicio para el crecimiento armónico de un niño. La ideología de género, desde sus conceptos, lo que busca es disociar esa idea.
entendiendo de que en esta guerra de semánticas lo que hace es confundir en primer lugar con un mensaje buenista a la sociedad y por el otro lado busca disociar a la familia de lo que nosotros comprendemos como una realidad objetiva que no puede ser alterada. Estamos hablando también, Hugo, sobre la familia y de esto también quería hablar un poquito. Hace un tiempo, recuerdo que el Ministerio de Educación y Ciencias había presentado un proyecto acerca de la famosa ESI, de la educación sexual integral para niños y adolescentes. Y la organización en donde estás básicamente estuvo en contra de los materiales Por supuesto. que proponía el Ministerio de Educación y Ciencias. Y muchos decían, esto va en contra de la familia porque está metido ahí la ideología de género. ¿Por qué realmente estaban en contra? ¿Cuáles eran sus puntos argumentales en ese sentido? Bueno, existen varios puntos que nosotros encontramos que son un peligro para la niñez por sobre todas las cosas. La ESI en realidad, lejos de ser una forma de educación, en realidad lo que nosotros entendemos es una forma de adoctrinamiento. Un adoctrinamiento sistemático que justamente busca verter dentro de la mente de los niños diferentes conceptos que van en contra, en primer lugar, de nuestra legislación como nación. Nosotros entendemos que tenemos un parámetro legislativo que es la Constitución Nacional, y dentro de esos parámetros legislativos existen conceptos que son inalterables. Uno de ellos es la conformación de la familia, que es un término jurídico que está lejos de ser catalogado como religioso o no, está dentro de los parámetros jurídicos, legales, biológicos y científicos que sostienen a nuestro país. La ESI, desde el punto de vista ideológico, lo que busca es contrarrestar todos esos parámetros. Entonces nosotros encontramos que la ESI en realidad, lejos de ser educación, lo que proponía es un adoctrinamiento sistemático, también desde el punto de vista ideológico, donde le proponía o le propone a la niñez que uno puede ser todo aquello que siente ser. Nosotros encontramos en ese material, encontramos 80 objeciones dentro de ese material. Por ejemplo, en uno de los parámetros de la ESI, que nosotros tenemos todo documentado, tenemos todo perfectamente bien estructurado, por ejemplo, proponía de que el derecho al placer es un derecho del niño, de que los niños tienen el derecho al placer y a decidir con quién iniciar su etapa sexual y cuándo hacerlo. Es uno de los parámetros que nosotros encontramos que es sumamente peligroso dentro del contexto de la ESI, pero principalmente lo que nosotros objetamos de ella es que utiliza la plataforma del Estado para adoctrinar a nuestros niños en lugar de educarlos realmente. En contrapartida, nosotros presentamos otro proyecto educativo que ya está siendo utilizado en 6 departamentos más capital, que es un estilo de educación que también enseña a los adolescentes y jóvenes, pero de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus parámetros biológicos, de acuerdo a su edad mental, y también tiene otras cuestiones ahí introducidas, y los enseña no solamente la parte de sexualidad, sino la parte de afectividad, entendiendo que los seres humanos no solamente somos seres sexuados, que no se puede relativizar la sexualidad del ser humano. O sea, no existe algo como, por ejemplo, el cambio de sexo. Esa es una utopía, una falacia que se ha vertido justamente a través de la ESI, cuando nosotros realmente al nacer nosotros no es que somos asignados con un sexo, sino que los médicos lo que hacen es reconocer lo que la biología ya nos otorgó en el proceso de gestación. Entonces, nosotros en este tiempo estamos proponiendo otro estilo de educación que también habla de sexualidad, también habla de prevención de abusos, también habla de modelos familiares, también habla de la parte psicológica, pero a la par también busca fortalecer el carácter de los jóvenes, enseñándoles a tomar buenas decisiones, a caminar en un propósito mejor, que no solamente se hable de relaciones sexuales, sino que también a fortalecer el carácter. Es una contramedida lo que propone la ESI. Es un resumen. En realidad tenemos muchos cuestionamientos hacia la educación sexual integral, pero es más o menos el parámetro de lo que nosotros objetamos. Quiero que te extiendas un poquito, hablaste de un ejemplo muy claro de una de las objeciones. ¿Qué otras cosas ustedes encontraron en ese material que no les gustó, Hugo? Encontramos, por ejemplo, que se propone la idea de que los niños, mientras más explícitos sean los materiales, aprenden con mayor facilidad, según propone la ESI.
Nosotros tenemos ejemplos, la ESI ya fue implementada, por ejemplo, en Argentina, y vimos ahí, por ejemplo, denuncias, pero barbáricas. Justamente el año pasado, a finales del 2023, uno de los periodistas más famosos de Argentina, que es Eduardo Friedman, él justamente se hacía eco de una denuncia donde a través de imágenes pornográficas se les enseñaba a los niños acerca de su sexualidad. En la escuela. En la escuela. Tuvimos un ejemplo en una escuela en Caacupé, en el año 2023 también, donde justamente se hizo eco de esta denuncia una senadora de la Nación, donde en una escuela un material pornográfico similar a la famosa película 50 sombras, pero de producción argentina, fue divulgada en una aula de quinto grado, donde los niños supuestamente siendo enseñados en sexualidad tenían que ver este tipo de imágenes, ¿verdad? Entonces son cuestionamientos que nosotros creemos que la sexualidad es parte de la educación. Nosotros entendemos la importancia de la misma, pero creemos de que existen parámetros etarios que tienen que ser respetados a la hora de enseñar a los niños acerca del cuerpo, acerca de la sexualidad y otros temas que tienen que ver con eso también, ¿verdad? Entonces, nosotros principalmente lo que cuestionamos de la ESI es su capacidad de poder vulnerar los derechos y el crecimiento armónico del niño a la hora de hablarles información para la cual nosotros creemos que en su franja etaria por la cual es propuesta la ESI todavía no están listos para ello. Y decime, Hugo, muchos hablan de que dentro de esa ESI también le enseñaban a los niños, por ejemplo, a no discriminar a otras personas con orientaciones sexuales distintas, por ejemplo. Y esto muchas veces siempre se habla de la discriminación hacia otras personas y demás, y se habla mucho de que la ESI también, y la ideología de género en general, ayudaría también a lo que es una inclusión. ¿Qué pensás al respecto? Nosotros como Federación de Padres estamos totalmente en contra de todo tipo de discriminación. Ahora, nosotros lo que entendemos es que dentro del ámbito educativo se tienen que hablar de realidades objetivas. Por ejemplo, puede haber un niño o un adolescente que esté confundido en su sexualidad, que sienta atracción hacia otro sexo. Eso es algo que puede ocurrir. De hecho, que es algo que ocurre. Ahora, dentro de lo que nosotros entendemos como los parámetros biológicos, si estamos hablando de educación, tenemos que hablar de parámetros científicos. Los parámetros científicos proponen de que el hombre y la mujer nace enteramente siempre, desde los parámetros de la psicología, nace heterosexual. No existe una persona que nazca con un tercer sexo o con una orientación sexual distinta. Lo que existe en ese proceso son diferentes factores que pueden ayudar a que una persona se pueda confundir o pueda sentir atracción. Eso es una realidad innata que ocurre dentro de la sociedad, no se puede negar. Ahora, si estamos hablando del ámbito educativo, nosotros estamos obligados a enseñarle a los niños con parámetros científicos de ciencias duras que son comprobadas a través del método científico, lo cual, por ejemplo, si llega una persona con una orientación sexual diversa, pues bien, es recibida dentro del ámbito educativo, pero debe ser orientada en lo que la ciencia propone. ¿Qué es lo que la ciencia propone? De que existen dos tipos de genomas, XX y XY. No existe otro tipo de genoma dentro de la biología humana. Entonces, cuando yo hablo desde las características del hombre y la mujer, y la persona que está dentro del sistema educativo tiene que ser educado desde esa manera. Ahora, te pregunto yo, si vos tenés problemas en matemáticas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como docente? No te puedo enseñar desde el error que vos estás cometiendo a la hora de realizar una ecuación. Tengo que tratar de enseñarte a que vos aprendas a hacer la ecuación correctamente. Entonces, mi labor como docente es tomar aquello que yo considero que vos estás haciendo erróneamente y tratar de corregir eso que estás haciendo. Desde el punto de vista nuestro de la sexualidad, las personas tienen derecho a poder autopercibirse, a decidirse a hacer qué hacer con su cuerpo. Eso es algo innato del ser humano desde la mayoría de edad. Yo no puedo decirle a una persona adulta qué hacer y qué no hacer con su cuerpo. Ahora, si yo estoy hablando del sistema educativo, yo agarro viene una persona con una idea distinta a la mía y yo tengo que hacer desde los parámetros que yo tengo como bases científicas para la educación, enseñarle en base a ese marco educativo. Lo mismo ocurre por ejemplo, el 98% de la sociedad paraguaya es católica. En su gran mayoría considera de que lo que dice la Biblia es real, desde el punto de vista creacionista. Solamente para hacer un ejemplo, ¿qué ocurre dentro del marco educativo? En el marco educativo, lo que se propone científicamente es lo contrario a la teoría de la creación. ¿Verdad? Que es la teoría de la evolución de Darwin y todo eso. Entonces llega una persona
que tiene una idea diferente, pero el sistema educativo lo que hace es enseñarle de acuerdo a lo que la ciencia considera que está comprobado, más allá de su idea particular. Lo mismo ocurre en el ámbito de la sexualidad. Yo puedo ir con una idea distinta, pero el sistema educativo está obligado a enseñarme de acuerdo a lo que está comprobado científicamente, que es lo que nosotros entendemos como sociedad, de que existen solamente dos sexos, hombre y mujer. Las orientaciones diversas no son discriminadas, cada uno tiene derecho a autopercibirse como quiera, pero la educación tiene que tener parámetros científicos que son comprobables. Se habla mucho del tema del sistema, justamente estaba hablando de un sistema educativo, y siempre se habla de la ideología de género como que quiere meter esto en la cabeza de la población y demás, y se habla mucho también de una supuesta agenda de la ideología de género. Esta supuesta agenda, según la perspectiva que vos tenés, Hugo, y de las organizaciones que están en contra de esta ideología de género, ¿es real esa agenda? Claro, nosotros podemos entender que es una agenda que existe no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, mirando los ejemplos de otros países. Por ejemplo, vos que te tocó, por ejemplo, estar en Argentina, que prácticamente te educaste ahí, me imagino que en algún momento pudiste tener una experiencia del sistema educativo argentino en comparación con el sistema educativo paraguayo, y todo lo que nosotros vemos hoy como la instalación de políticas públicas en la República Argentina, en Brasil, en Uruguay, son el producto de pequeños pasos que se fueron dando. Ahora, esos pequeños pasos que se fueron dando son calcados en cada uno de los países. Ahí es que nosotros podemos entender de que existe una intencionalidad a la hora de hablar de ciertos temas, y que esa intencionalidad lo que propone es un efecto correlativo en las políticas O públicas. sea, no es una simple tendencia como se suele tener en todos. Por ejemplo, hay una tendencia hacia la economía, hacia cómo se mueve esto. No es una simple tendencia según ustedes. No, no, es una agenda que avanza a través de diferentes pasos. Por ejemplo, te cuento, hace unos 30 o 40 años atrás en Argentina se logró hacer el cambio de una simple palabra que parecía inofensiva, y lo que parecía que era tipo adaptarse al nuevo mundo, a los nuevos discursos internacionales, terminó siendo lo que hoy es un desastre prácticamente en políticas públicas instaladas en la República Argentina, que es el simple cambio. Vamos a cambiar de los documentos oficiales la palabra sexo por la palabra género. Como se quiso hacer Como acá se también. quiso o como se quiere seguir haciendo acá. Y parece así tipo, ¿y qué tiene de malo? Cuando vos hablas de la palabra sexo, no existen parámetros para la relativización del término. Cuando vos hablas de sexo, existen solamente dos, masculino y femenino, a no ser que existan algunas anomalías genéticas que obviamente están comprobadas por la academia científica. Pero cuando hablamos de género ya existe la relativización jurídica. Dependiendo del país en donde vos estás, género significa dos o más autopercepciones. En el caso de la legislación brasilera, nosotros estamos hablando hoy de que el Estado de la República Federativa de Brasil reconoce 73 géneros. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de países como Canadá, estamos hablando de que el Estado canadiense reconoce aproximadamente 130 géneros o autopercepciones. La República Argentina, no estoy muy enterado de lo que ocurre hoy, pero hasta el gobierno de los Kirchner, ellos reconocían un poco más de 118 géneros o autopercepciones, que cada vez iban en aumento. Entonces, la agenda de género es algo real que parte a partir de pequeños pasos que se van dando a nivel jurídico dentro de cada nación. En nuestro país no ha sido la excepción. Por ejemplo, si vos te vas hoy al Ministerio de Salud y, por decirte, un travesti llega a un hospital, está prohibido de que el personal de blanco le hable por su nombre escrito en su cédula, sino por el nombre por el cual él se autodenomina. Hoy acá en Paraguay. Hoy en Paraguay. La legislación, o sea, hay una resolución dentro del Ministerio de Salud que le prohíbe al personal de blanco. Por ejemplo, yo soy un travesti y yo llego hasta el hospital de Caguazú y yo me hago llamar Fabiana. Y tengo prohibido, o sea, el personal de blanco tiene prohibido llamarme Hugo, sino llamarme por el nombre por el cual yo me autodenomino. Pero digamos, en esa resolución, ¿cómo la persona puede comprobar cómo vos te llamás, digamos? Y llega y se presenta y está prohibido que vos le llames por otro nombre. Eso ocurre hoy en nuestro país. Y son pequeños pasos que se van dando. Por eso nosotros entendemos que existe una agenda.
Existe un parámetro que nosotros vemos que se repite en cada uno de los países donde esto ha sido instalado. Y se habla mucho de, bueno, la ideología de género como perspectiva de, etcétera. Pero dentro de todo lo que vos estás diciendo, ustedes con las organizaciones afines, ¿cómo se respaldan esto? Digamos, ¿cómo científicamente ustedes respaldan todo lo que vos me estás contando, Hugo? Bueno, existen diferentes tipos digámosle, de estudios que nosotros hemos visto. Por ejemplo, nos respaldamos en lo que hoy está ocurriendo, por ejemplo, en España. En España hay una avalancha de denuncias hacia psicólogos y hacia psiquiatras que en su etapa prematura de adolescencia a muchos niños le han propuesto, por ejemplo, sin siquiera tener una segunda sesión, le han propuesto a los padres y a los niños que puedan hacer terapia de cambio de sexo, por ejemplo. Y hoy en día esos niños se convirtieron en adultos y se dieron cuenta de que estaban confundidos y se sometieron digámosle, a una operación, a un proceso quirúrgico que ya es irreversible. Entonces estamos viendo una masiva demanda hacia psicólogos y psiquiatras. Lo mismo ocurre en la sociedad americana, donde hoy estamos viendo de que el 28%, por ejemplo, de jóvenes transexuales que en su etapa de niñez decidieron cambiarse de sexo, hoy en día, por ejemplo, el 28% decide drásticamente desvivirse o suicidarse. Estamos viendo otros que caen en depresión. Hay cifras estadísticas que van mostrando de que nosotros lo que decíamos hace 10 años atrás y parecía algo conspiranoico, hoy estamos viendo que realmente está impactando en la sociedad. Entonces nosotros tenemos datos, tenemos documentaciones, tenemos ejemplos que ocurren en otros países que nos dan a nosotros la pauta de que mantener lo que nosotros creemos que son los parámetros biológicos, científicos correctos, realmente es el camino a seguir para nuestro país. Utilizaste mucho, Hugo, el término que si vos lo dijeras esto en medio, por ejemplo, de una marcha de personas que están a favor de la ideología de género, probablemente te garrotearían. La palabra confusión. Utilizaste mucho cuando estábamos hablando de la infancia, y esto va mucho con lo que decís, la palabra confusión, cuando el niño está confundido de cuál es su orientación. Para vos esto es una simple confusión del niño cuando comienza a tener ciertas perspectivas u orientaciones que son contrarias a su sexo, por ejemplo. Por supuesto. Mira, existe una tesis de un psicólogo mexicano llamado Everardo Martínez. Él trabaja mucho en el área infantil en este tema. Y Everardo es psicólogo, es escritor, es conferencista. Y él habla desde su tesis de que los niños o de que todo ser humano nace inherentemente heterosexual. O sea, desde el punto de vista biológico no se puede nacer de otra manera. No existe una forma... Vamos a aclararlo, claro, no se nace un homosexual. No se nace homosexual porque no existe nada científico que logre avalar de que existe un tercer sexo o un genoma que haga que un ser humano pueda nacer con esta orientación. Lo que existen son diferentes tipos de realidades que pueden lograr o pueden hacer que una persona pueda tener esta tendencia en el transcurso de su crecimiento, de su desarrollo infantil, un montón de situaciones que son válidas, obviamente. Nosotros no juzgamos a nadie, pero lo que nosotros creemos es que inherentemente se nace siendo heterosexual. Entonces, desde ese punto de vista, desde la tesis de Everardo, desde el punto de vista de la biología, justamente Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, habla de que no existe otro parámetro, por ejemplo, que pueda avalar, por ejemplo, que una persona nazca siendo transexual, por ejemplo. Entonces, entendiendo esta realidad objetiva, científica, nosotros comprendemos de que todo lo que ocurre alrededor de la sexualidad, cuando una persona tiene atracción hacia el mismo sexo o tiene otro tipo de orientaciones, nosotros entendemos de que es una confusión realmente de su sexualidad. ¿Podrías contarme un poquito más sobre ejemplos de casos que fueron extremos, digamos, a través de la ideología de género, Hugo? Vimos, por ejemplo, muchos casos en internet, más que nada, esto de que hay personas que se creen perros, viven como perros, pero ¿qué otros casos vos ves extremos que son realmente comprobables? Porque ahora con la IA sabes que muchas cosas se pueden modificar, pero que vos ves. En la década de los 80, un doctor, el doctor John Money, él fue a interceder en un lamentable accidente que sufrió uno de dos hermanos gemelos.
Uno de ellos lastimosamente tuvo una pérdida de su miembro. Y el doctor John Money le decía a los padres, no se preocupen, nosotros vamos a condicionarle a su hijo a que pueda, y está comprobado, ya que hablas de la IA y todo eso, pueden comprobar esto en internet, están las documentaciones. John Money le decía a esta familia, nosotros vamos a condicionarle a tu hijo para que se sienta nena. Esto ocurrió en primera infancia, ¿verdad? Siendo bebé uno de ellos. Entonces hicieron el proceso de acondicionamiento, le cambiaron la ropa, le cambiaron el color de su habitación, hicieron de que todos los familiares empiecen a tratar a este muchacho como una nena. Llegado la etapa de adolescencia, esta persona que le hicieron todo un teatro alrededor para que se pueda creerse de que es una mujer, empezó a tener serias dudas acerca de su sexualidad. Empezó a atraerle las mujeres, porque obviamente todo su genoma decía de que él era un varón. Empezó a tener esa tendencia y empezó a tener ciertas dudas hasta tal punto que llegó a una depresión profunda. Consecuentemente a eso, el doctor Money, viendo de que el condicionamiento psicológico que estaba proponiendo sobre este muchacho no daba resultados, entonces propuso lo siguiente: bueno, ahora vamos a condicionarlo otra vez como si fuera un varón. Vamos a decirle la verdad, qué fue lo que ocurrió, qué es lo que estamos haciendo. Palabras más, palabras menos, terminó en el suicidio de este muchacho. Lejos de que la comunidad científica lo vea a ese hecho como un fracaso, el doctor John Money empezó a hacer conferencias mostrando de que el condicionamiento humano puede ser alterado a través de la psicología. Eso fue lo que le dio fundamento a lo que hoy conocemos como ideología de género. El tratar de condicionar y tratar de alterar a través de la mente la biología humana. Ese caso es emblemático, está en internet, pueden buscarlo. Y ese caso fue el que le dio cimientos a muchas de las terapias que hoy vemos dentro de la psicología y la psiquiatría a nivel mundial. Interesante caso, Hugo. ¿Y hay otros más que me podrías comentar? Bueno, existen varios más. Uno de los casos más polémicos, llamativos, hasta simpáticos, ocurrió en la provincia de Santa Fe, acá más cerca en Argentina, donde una mujer dice tener atracción hacia una estación de tren. Esto también pueden comprobarlo, está también en internet, ya es una información ya bastante vieja, prácticamente desde 2016. Esta mujer logró de que la provincia de Santa Fe le reconozca la unión con esta estación de tren, diciendo de que su orientación sexual hacía de que ella sienta excitación al estar en esa estación de tren. Pero tenemos otro caso más emblemático que ocurrió también en la República Argentina, donde hay una chica que se autopercibe como cabra y ella le exige al Estado argentino que le reconozca como una cabra. Y entonces busca que su DNI figure de que no es ni siquiera hombre ni mujer, sino que es una cabra. Y existen muchos ejemplos drásticos hasta que caen en el ridículo, pero que denotan cuando nosotros dejamos de que el derecho positivo intente manipular el derecho natural, que sea superior al derecho natural. Nosotros vemos de que esto no tiene límites, de que la autopercepción del ser humano no tiene límites, cada vez más va en avance y llega a tal punto de que ya no existen parámetros de qué es real y qué no, sino que de si el Estado me reconoce quién soy yo, entonces ya todo el mundo tiene que reconocerme lo mismo. Existen muchos ejemplos más que te puedo mencionar en cuanto a la autopercepción, en cuanto a casos, por ejemplo, de niños que fueron, por ejemplo, lo que te decía, la sociedad española hoy está siendo bastante criticada justamente por esto, porque vimos casos de niños que decidieron a temprana edad, estamos hablando de casos de 7, 8 años, de niños que deciden sin siquiera el aval de sus padres, porque el Estado les otorgó permiso, realizarse un cambio de sexo, y que hoy por hoy, por ejemplo, están denunciando a su antiguo psiquiatra por ni siquiera haberle dado una segunda sesión a la hora de decidir algo tan drástico como un cambio de sexo, por ejemplo. Existen varios casos más lamentables realmente. Decime, ya mencionamos muchísimas cuestiones de acuerdo a la perspectiva que vos tenés también, Hugo, y quiero saber también si
según también tu opinión, ¿qué pueden hacer los padres para de repente evitar todo esto? Porque al fin y al cabo, Hugo, ya esto está muy instalado, no solamente en los países que vos estuviste mencionando, sino que acá en Paraguay está muy instalado este tema de la ideología de género, que fue una gran tendencia hace un tiempo y ahora está aminorando un poquito su paso, pero sigue con esto de en los medios de comunicación, hay marchas también pro ideología de género. Y como padre, ¿qué le recomendaría a otras personas? Involucrarse, involucrarse. La patria potestad es un problema para la ideología de género. Hay que entender que la patria potestad es una autoridad sobre nuestros hijos que ni siquiera el Estado, si es que yo no fallo digámosle, en mi rol de padre o en mi rol de madre, ni siquiera el Estado puede interponerse ante la patria potestad. Es una autoridad suprema sobre el niño que va por encima de cualquier legislación de cualquier país. Entonces la patria potestad es un problema para la ideología de género y si yo como padre me involucro, me informo, estoy presente en el área educativa, hay que entender que el área educativa es principalmente el caballito de batalla de la ideología de género. Siempre buscan a través de la estructura del Estado poder adoctrinar a nuestros hijos dentro del sistema educativo. Entonces como padres, como madres, como abuelos, como tutores, dependiendo de la realidad de cada quien, involucrarse en la educación. Informarse, ser parte de una ACE. Nosotros trabajamos con asociaciones de cooperadoras escolar dentro de las escuelas, informando, capacitando, asesorando en muchas cosas. Entonces, la mejor manera en la que un padre hoy puede ganar esta guerra cultural que se instala a través de medios de comunicación, a través de dibujos animados, a través de diferentes programas en internet, la única manera es involucrándome dentro del área educativa. Estar presente en las reuniones de padres, saber qué tipo de enseñanza están recibiendo mis hijos, saber qué tipo de programas están viendo, involucrarse. Vuelvo a repetir, ese es lo fundamental, estar presente en el día a día de la educación y de esa manera un papá, una mamá puede contrarrestar toda esta guerra cultural que se está dando. Según vos, ¿esto es imparable, el tema de la ideología de género, el avance es imparable? Nosotros hemos logrado hasta ahora, gracias a Dios, gracias al respaldo de las autoridades también, eso no se puede obviar. En Paraguay hasta el día de hoy de manera hasta milagrosa, diría yo, ¿verdad? Entendiendo de que la ideología de género viene con grandes cantidades de dinero, es una estructura política que se instala a través de diferentes presiones, por ejemplo, uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son organismos que están justamente direccionados a eso, condicionamientos económicos y todo eso. Y Paraguay ha sido ejemplo no solamente para dentro del territorio, sino en el mundo entero de cómo se puede resistir a esta agenda. A pesar de que tenemos muchos problemas sociales, tenemos muchos problemas gubernamentales, eso no se puede tapar, pero hoy por hoy Paraguay también viene a ser un ejemplo en este sentido, porque y como padres nosotros hemos sido grandes protagonistas de esto. En octubre del año 2021 y a la par en noviembre de ese mismo año ocurrieron dos marchas que fueron de las más grandes que han existido en nuestro país, que fueron fruto digámosle, del involucramiento de los padres, que eso logró despertarle a las autoridades, diciéndole, no, esta gente está tomando en serio esto que está pasando y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un cambio de dirección. Y gracias a Dios ese mensaje llegó hasta las altas esferas y Paraguay ha sido ejemplo de que sí se puede frenar esto. Nosotros vimos lo que ocurría en otros países, vimos de que la falta de organización por parte de la sociedad civil jugó un papel fundamental a la hora de instalar estas agendas y hoy por hoy nosotros podemos decir de que en Paraguay estamos logrando. Aún hay muchas cosas por cambiar, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, por ejemplo, ambas estructuras están totalmente permeadas por la agenda de género y son espacios fundamentales que hoy necesitan ser subsanados, saneados, no solamente por las diversas problemáticas que conocemos que tenemos como sociedad, sino que también están siendo permeadas por la agenda de género. Entonces los padres somos capaces de poder parar todo esto, pero como te decía, necesitamos involucrarnos e informarnos más. ¿Qué hacemos con el pedido de matrimonio igualitario? Esto me olvidé de preguntarte, Hugo. La gente dice, pero ¿en qué te afecta el hecho de que dos personas del mismo sexo se casen? ¿Qué opinas respecto a
a eso? El matrimonio igualitario es el inicio es el inicio de otra avalancha de políticas públicas. Por eso no solamente se trata de la unión civil. En realidad el matrimonio igualitario es un ordenamiento jurídico que no es de orden público y que es innecesario para la estructura jurídica de nuestro país. Hay que entender que desde el punto de vista jurídico el matrimonio no tiene un propósito romántico. Nosotros le damos esa connotación social de conocernos, el noviazgo, el amor y después el matrimonio, pero jurídicamente el matrimonio es una articulación que está creada para proteger a los hijos. Es una articulación legal que el Estado crea, que el Estado reconoce, perdón, para proteger a los hijos, para que ambos progenitores sean, digámosle, presionados a cumplir sus roles, a no dejar desamparados a los hijos. Ese es el propósito legal del matrimonio. Ahora, cuando estamos hablando de la unión civil entre personas del mismo sexo, obviamente por la naturaleza del vínculo ya entendemos de que es inexistente la potencial cría de hijos. Entonces, el matrimonio igualitario no solamente se queda en simplemente decidir por amor pasar el resto de mi vida con una persona de mi mismo sexo. No pasa por ahí, sino que es el inicio de toda una larga lista otra vez de políticas públicas que se desprenden de esa idea. De ahí es que nosotros rechazamos esa unión. Primero porque jurídicamente es innecesario. Yo como ciudadano, si es que yo tengo atracción hacia mi mismo sexo, nada me impide jurídicamente poder convivir con esa persona. Nada me impide tener una cuenta de banco, acceder a un seguro social, a un seguro médico, o tener un préstamo. O sea, la estructura jurídica del país en nada me limita el hecho que ningún banco, creo yo, que te pregunta con quién te vas a la cama a la hora de darte un préstamo. Lo único que ve es que tengas suficiente solidez económica para poder pagar el préstamo, ¿verdad? Entonces, eso se da en todo ámbito. Entonces, nosotros creemos de que jurídicamente es innecesario, pero sí lo que trae consigo detrás de la instalación del matrimonio igualitario es el desprendimiento de un montón de políticas públicas que sí afectan a la sociedad. Y por eso es que estamos en contra. Decime, Hugo, ¿qué mensaje le darías a la gente para también terminar este podcast? Muy interesante realmente escuchar otras perspectivas. De hecho, que lo que acá nosotros intentamos también tener esa perspectiva tanto a favor y en contra, solamente que no encontramos desde la ideología de género todavía hasta ahora personas con ese tipo de argumentos más sólidos que según vos también son inexistentes los argumentos bien sólidos de parte de ellos, pero estamos también en búsqueda para ver cómo ellos defienden su postura. Esto es muy interesante saber también las dos posturas. Y respecto a esto, Hugo, ¿qué mensaje vos les darías a la gente que te está viendo, que te está escuchando en este momento? Sabemos que sos un activista muy fuerte en este sentido. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos a favor de ninguna clase de discriminación. Yo tengo amigos de diferentes orientaciones con diferentes ideologías. La diversidad justamente radica al poder tener diferentes posturas y poder coexistir con estas diferentes posturas. Lo que nosotros proponemos es que no se utilice al Estado como una forma de poder imponer su ideología. Eso es lo que nosotros resistimos, hablando del punto de vista del activismo que yo realizo ya hace muchos años. Y el mensaje que yo le envío a la sociedad paraguaya hacia los ciudadanos es que nos involucremos en esto. Como padres, como abuelos, como tutores, que podamos en primer lugar entender de que esta agenda sí existe, de que esta agenda no está preocupada en lo que un adulto haga. Esta agenda viene por nuestros hijos y poder imponer e implantar ideas en nuestros hijos que no tienen que ver con lo que con lo que ha sostenido nuestra sociedad. Parámetros biológicos, científicos, morales, valores y principios que nosotros defendemos, con los cuales nosotros hemos sido criados en muchas formas. Entonces, el mensaje que le envío yo a la sociedad es que nos involucremos, que nos informemos y que nosotros no predicamos el odio hacia ningún sector, no predicamos ninguna clase de discriminación, pero sí creemos de que existen parámetros que tienen que ser defendidos y que cuando se trata de mi hija, yo estoy dispuesto a llegar a cualquier instancia también para defender a mi hija. Yo creo que esa es la actitud de cualquier padre, cualquier madre. Entonces, el mensaje final es nada más que eso, que nos involucremos en la educación principalmente, que podamos acompañar a nuestros hijos y que se puedan generar más espacios como este, incluso de debate, donde podamos tener otra postura en la mesa y podamos debatir e intercambiar ideas. Me parece magnífico realmente. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presencia aquí Gracias en a otro vos, tema Nelson. podcast. Y le decimos a todas las personas que ven este podcast
si es que no nos bajan todavía el video porque las redes están muy sensibles todavía con este tema, que compartan, que traten de compartir este video con sus amigos, tanto los que están a favor como los que están en contra, para que se puedan comunicar también con nosotros, ver sus perspectivas, comentar acerca de esto, comentar ejemplos, etcétera, y siempre interactuar con nosotros, que se vienen muchos más podcasts. Hoy nuevamente retomamos este proyecto con Hugo Gómez, una participación muy interesante, y nos reencontramos en otro tema podcast más interesante aún para todos ustedes. Muchas gracias. Esto es un podcast de otro tema.